inicio fue partir desde mi misma experiencia. En realidad, este es un problema que tuve, que era que ya llevaba algunos años viviendo en Buenos Aires y no sabía cómo empezar a dirigir en castellano a gente que habla castellano como lengua nativa, como que lo hablaba, pero sentí que no tenía mucho sentido, como que se me escapaban demasiadas cosas así finitas como para que tenga sentido que yo haría una película en español ahí. Y tampoco sabía muy bien, como que también estaba un poco confundida sobre mí misma en Buenos Aires, como que era una inmigrante, una extranjera, que como que no entendía, hasta que pensé, bueno, entonces la película que tengo que hacer es junta a otra extranjera y realmente acercarnos a la ciudad desde esa perspectiva extranjera. Me gusta un poco, como que creo que las películas son un poco como juegos que arman como su propio sistema de reglas y bueno, y me daba ganas entonces de armar una película que todas sus reglas de juego vendrían de, bueno, de esa condición de extranjera. Y bueno, daba clases de alemán en el Instituto de Idiomas, donde también filmamos parte de la película, y los pregunté por entrevistar a los estudiantes que estudiaban español para extranjeros, y me dijeron que sí, pero que más que nada tenían programas intensivos para chinos. Y entonces fui a los cursos para entrevistar a los chinos, a ver a ver si había algo ahí. Y me parecía súper interesante trabajar con alguien que realmente sería extranjera para mí también y yo para ella. Y ahí conocí a Chauvin y sí, conocí a Chauvin ahí y casi no hablaba castellano en ese momento porque justo había llegado y justo empezó a estudiar español, pero me intrigaba mucho su historia y daba mucho para, bueno, para armar algo juntas, y también me gustaba mucho su presencia frente a cámara, como que era muy fuerte, y así fue que empezamos a trabajar juntas. Me interesaba mucho esa posibilidad de trabajar con otra extranjera que venía como de un país, de un lugar en el mundo que yo no conocía, y también venía en circunstancias muy distintas a las mías, ¿no? Como que llevamos vidas muy diferentes y tenemos como pasados muy diferentes, pero la parte en la que nos encontramos era el problema con el lenguaje y lo que significa pasar por esa experiencia de perder la posibilidad de hablar en tu lengua materna y tener que reinventarte en un nuevo idioma, ¿no? Porque es eso lo que pasa. Y así, desarrollando la película, nos dimos cuenta de, bueno, que también había mucha paralelidad entre lo que hacen los actores y lo que hace la gente que aprende un nuevo idioma y que realmente tiene que empezar a vivir en eso, que es en realidad los libros de idioma te dan un texto. Y el texto es, por ejemplo, un diálogo en el que aprendes a pedir un café o ir al correo y mandar una carta o lo que sea. De repente lo actúas en la clase, que es un aula, no estás en el correo. Y entonces es una ficción. Y entonces lo mismo que los actores, primero tienes que aprenderte ese texto de memoria, pero lo que es realmente difícil es convencerte de que ese texto arme un rol, como encontrar ese rol o cómo incorporar ese rol de manera auténtica, ¿no? Sea con la técnica que sea, pero de alguna manera hay que hacer lo mismo que hacen los actores, como convencerse de ese nuevo rol. Y sí, entonces hay como mucho, como que tiene que ver mucho con la actuación, el pasaje a un nuevo idioma. Y bueno, nos empezó a interesar mucho eso y fue a través de eso que conectamos también con Chauvin, ¿no? Que fue una experiencia así muy increíble, que como que entramos realmente en una relación de trabajo muy íntima, y fue todo a partir de esa experiencia. Entonces lo que hicimos fue pasar por un proceso de desarrollo muy largo. Chauvin al principio no hablaba casi castellano y yo tampoco sabía cómo iba a lograr
armar una película en la que está escrita a base de su vida y la que ella actúe. Entonces, como que pasamos tiempo juntas, nos conocimos, fui testiga de ese primer año y medio, esos primeros 2 años de su llegada, lo que luego cuenta la película, y fui juntando material para el guión, ¿no? Y en medida de que el guión se armaba, la pregunta era cómo va a actuar eso. Entonces empezamos a darle clases de actuación. Hicimos así ejercicios muy simples y encontramos como si fuese su abecedario como actriz, a ver qué le sale a ella y qué es lo que a mí me intriga y cómo la pueda dirigir, ¿no? Y cuando llegamos a cierto punto con eso, decimos, bueno, ahora necesitamos un elenco de chinos y hicimos lo mismo en el Instituto de Idiomas, que hicimos un taller de teatro para los estudiantes chinos y fue ahí que armamos las clases de español. Como que primero generar un grupo y confianza y todo, y luego ver cómo es ese tono de clases que no son exactamente reales, pero que escribí a base de diferentes libros de enseñanza de idiomas y de mis observaciones en sus clases y de mis observaciones como profesora de alemán en mis clases, ¿no? Y realmente intentamos como de lograr algo donde, bueno, donde no sabes muy bien si están como practicando el idioma o si están practicando actuación. Y todo el tiempo se trataba de eso. Entonces, sí, en un momento se me ocurrió que había que como ir un paso más lejos y introducir un actor de verdad. Como todo el tiempo estamos preguntándonos qué es lo que hay que aprender, ¿no? Y son tantas cosas, bueno, no sé, yo no sé cómo llegamos a eso, pero apareció esa idea de que tienen que aprender a llorar, y así fue que apareció Nahuel. Conocí a Argentina como estudiante, tuve la oportunidad de ir unos meses, y cuando terminé la universidad, no estudié cine, estudié en una escuela de arte, y cuando terminé la universidad, la mayoría de la gente se iba a Berlín porque era una ciudad muy chiquita, era buena para estudiar pero no para trabajar, entonces casi todos se iban a Berlín y como había conocido Buenos Aires, como me gustó. La primera vez que fui a Buenos Aires fue el 2006, era como un momento muy bueno, como de mucha productividad de cine independiente y teatro independiente, y me sentí muy cómoda, muy relacionada con la manera como se hacían las cosas, que era como no esperar hasta que la financiación está lista, sino salir y hacer cosas, que en Alemania es un poco al revés. Y sí, por un par de cosas me parecía más, como me sentía más cómoda con la manera de trabajo en Argentina que en Alemania, que ahora hay que ver cómo desarrolla, está todo cambiando bastante y está bastante en peligro la producción cinematográfica argentina en este momento. Hola, soy Nele, soy la directora de esta película El Futuro Perfecto, que vamos a estrenar este viernes 21 de abril. Es la historia de Xiaobin, una joven china que llega a Buenos Aires. Tiene que confrontarse con muchas cosas, entre ellas inventarse en su nuevo idioma, en el español. Y mientras que hace eso, la película también se va inventando. ¿Cómo va a pasar eso? Vengan a ver la película este viernes.